He dedicado los últimos 10 años de mi vida a rediseñar mi vida. Y hoy tengo 10 minutos para contarte por qué deberías rediseñar la tuya. Porque es importante que dediques tiempo todos los días de tu vida a conocerte profundamente y por qué vivimos el mejor momento para hacerlo. Si eres de los que cree que se conoce profundamente y que tú diseñaste tu vida, te voy a contar por qué yo creo que no. Los estudios que hemos hecho y los datos que hemos recolectado en los últimos años así lo demuestran. La razón principal por la cual el 99% de las personas queremos cambiar algo en nuestra vida y no podemos es porque pensamos que somos autónomos, pero en último no lo somos. Póngase a pensar en una cosa. En la vida todo está diseñado, tu ropa, el dispositivo por el que estás viendo o escuchando esta charla, la cama donde duermes, los cubiertos con los que comes, en fin. Mira a tu alrededor y verás que todo ha sido diseñado. Pero ¿qué pasa si te miras a ti mismo en el espejo? ¿Cuántas veces piensas en hacer un diseño consciente de cómo eres o de cómo quieres ser? O más importante, de cómo quieres sentirte frente a cualquier cosa que te suceda. Hay una cosa hermosa en la vida y es el poder de nuestra mente. Resulta que puedes diseñar cómo quieres ser, qué quieres hacer, cómo te quieres sentir, cómo te quieres comportar y qué tipo de pensamientos quieres tener. Y en este momento pues te puede sonar lógico, pero te puedes preguntar, ¿pero por qué no lo hacemos entonces? Porque el autoconocimiento, la base para diseñar nuestra vida de manera consciente, no ha estado presente en el currículo de nuestras vidas. Y porque vivimos de creencias arraigadas en el pasado. No sabemos de dónde viene lo que pensamos, ni de dónde o por qué reaccionamos como lo hacemos. Resulta que el subconsciente maneja entre el 95 y el 99% de lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos a lo largo del día. El proceso consciente es solamente entre el 5 y el 1%. Imagínense eso. Estamos programados hasta el 99% de nuestro tiempo. Lo que está programado en tu subconsciente es un conjunto de situaciones, experiencias, historias y verdades de otros, heredadas y repetidas por generaciones atrás que tú tomaste como ciertas. Condicionamientos de la cultura en la que creciste y de las personas que te educaron también. Piensa en una cosa. Si hubieras nacido en China, con tus mismos padres, ¿serías la misma persona? ¿Tendrías las mismas creencias? No, ¿cierto? Ese es el condicionamiento cultural. Y si hubieras nacido en el mismo sitio en el que naciste, pero con padres diferentes, tampoco, ¿cierto? Ese es el condicionamiento paternal o maternal. Somos lo que creemos. Por ejemplo, miren esta imagen muy simple. Piensa en qué ves en esta imagen a modo general. En los trabajos que hemos hecho, 9 de cada 10 personas dice que ve un ciervo cruzando una carretera. Y no está mal. Pero si alguien tiene una educación ambientalista, ¿qué crees que respondería? Ven una carretera cruzando un bosque porque primero estuvo el bosque, que es el espacio natural del ciervo. La pregunta es, ¿alguno de los dos está mal? No. Pero miren una cosa, un estímulo exterior, es decir, la información que está en la foto y 2 verdades y ninguna está equivocada. Entonces la respuesta depende de tu educación, que se convirtió en tu creencia. Resulta que no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Les cuento brevemente cómo funciona algo que se llama la acción mental, que de cierta forma explica cómo guardamos la información en el subconsciente y explica por qué reaccionamos como reaccionamos. Miren esta otra foto y piensen qué es lo primero que sienten. Resulta que esta foto que ven se presenta a ustedes como un estímulo exterior. Entra en contacto con la conciencia, que es el primer paso, a través de los 5 sentidos. Y esa información va rápidamente a la percepción, el segundo paso, que es como un archivo donde se guardan todas nuestras experiencias pasadas, la educación. Ahí también se alojan los paradigmas que tenemos y condicionamientos mentales. Es decir, ahí están nuestras creencias. En este caso, con esta foto, ahí en esas carpetas de la percepción vas a encontrar tus experiencias pasadas con el helado. Entonces, si es una buena experiencia, lo siguiente, el tercer paso, es que según la programación sientas una sensación agradable o desagradable. Y dependiendo de eso pasas a la cuarta etapa de la acción mental, que es la reacción. Y puede existir de manera física o verbal. Con la imagen del helado, ¿qué órganos sensoriales crees que entraron en contacto con tu conciencia? Muchos me dicen que la vista, que está bien, y el gusto. Pero el gusto ya es una reacción porque salivamos por el recuerdo de la sensación. Y esta ha sido disparada por la creencia que tienes del helado. Si nunca has probado el helado, ¿qué es lo que pasa? La puerta a los sentidos es la misma, ¿cierto? O sea, entra por acá. Pasa la percepción, no encuentras ningún registro, por lo tanto, no sabes qué tipo de sensación causa, entonces no tienes cómo reaccionar frente a ese estímulo.
Pero ¿qué pasa si yo les digo lo siguiente? Y es que yo los engañé. Y esto que está ahí no es la imagen de una bola de helado. ¿Ustedes cómo reaccionarían? Como este ejercicio lo he hecho ya cientos de veces con miles de personas, sé que la mente retorcida de muchos de ustedes, como la mía, estará pensando en algo bastante feo y desagradable. Y si no lo estaban pensando, pues seguro ahora sí ya lo estás haciendo. Lo importante de este ejercicio es lo siguiente. Hace un minuto el mismo estímulo exterior posiblemente los hizo salivar y decir, uy, qué delicia un helado en este momento. Y un minuto después los hizo tener una reacción totalmente contraria y de disgusto. Así que, ¿el estímulo exterior es el culpable de cómo nos sentimos y de cómo reaccionamos? No. En la vida siempre estamos culpando el estímulo exterior y por eso nos sucede lo que nos sucede. Es que mi jefe, es que mi esposa, es que mis hijos, es que el político de turno, etcétera, etcétera. No es el estímulo exterior lo que te causa angustia, incertidumbre o miedo o desdicha. Es lo que te sucede acá adentro en la percepción frente a ese estímulo. Y claro, la foto sí es un helado, jamás haría eso. Pero es un ejemplo perfecto de cómo lo que pasa en la percepción define cómo nos vamos a sentir. Y es ahí donde tenemos que entrar a reprogramar y rediseñar lo que somos y lo que sentimos. Por eso, la habilidad de encontrarle sentido en los tiempos más sentidos a la vida, así sean tiempos de injusticia, de hambre, de incertidumbre o estrés extremo, es probablemente la creencia más importante que debemos reprogramar en la vida. Y encontrarle sentido a todo lo que nos sucede es posible si reprogramamos lo que nos han enseñado que es correcto e incorrecto y rediseñamos nuestra respuesta frente a eso. Viktor Frankl, reconocido entre otras cosas por su libro El hombre en busca de sentido, que lo publicó justamente en 1946 después de haber sobrevivido en campos de concentración nazi desde 1942 hasta 1945. Él decía lo siguiente: las fuerzas que están más allá de tu control pueden quitarte todo lo que tienes, pero hay una cosa que no: tu libertad para elegir cómo vas a responder a esa situación. Ahí es donde debemos reinventarnos. Y si te quieres reinventar, por ejemplo, en tu hacer, también está bien y también hay un proceso para eso. Pero qué mejor que reinventarse en cómo reaccionar frente a cualquier estímulo exterior, en precisamente encontrarle sentido a todo lo que nos sucede. Creo que es el momento donde debes aprender a conocerte profundamente para que todo el miedo y la angustia que puedes estar viviendo no dicten cómo te vas a sentir. Eso lo diseñas tú. La pregunta además no está en determinar si yo tengo razón con todo lo que les he contado hoy o no. Está en determinar qué tipo de persona quieres ser y si tu respuesta frente al estímulo exterior que estás viviendo o vas a vivir es coherente con lo que tú quieres ser. Entonces, ¿cómo quieres ser? ¿Cómo te quieres sentir? El primer diseño de tu vida no fue consciente. Aprovecha lo que sucede en este momento como un detonante para que el 2020 marque en tu camino, en tu travesía, el año que empezaste a invertir tiempo en ti mismo y te rediseñaste. Pero esta vez desde la conciencia. Estamos entrando en la era de abandonar el ego que nos gobierna y conectarnos con la energía femenina que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con la sexualidad. Es una energía que nos permite ser vulnerables para cambiar. Porque pensar que ser vulnerable es malo es simplemente una creencia más. Sumar, por ejemplo, colaborar, amar y agradecer. Es la era de enseñarnos y de que enseñemos a que fracasar no es malo. Que no es malo, que colaborar es más importante que competir. Es la era de despertar la conciencia y dejar de mirar afuera para culpar a los otros de lo que nos sucede y más bien mirar adentro para entender por qué nos sentimos así y si queremos mantener eso o no. Es la era de encontrar nuestro eslabón perdido en nuestro interior y autoconocernos. Y ya para cerrar y para pasar de la palabra a la acción, que para mí es tan importante, del conocimiento a la sabiduría, también inicia una nueva etapa en mi vida. Durante años, es más, desde 1993 comencé a dejarme crecer el pelo. Y siempre he tenido el pelo largo, aunque hoy en día pues me quedé como poco. Miren estas fotos. Por más de 25 años me he identificado con esta forma de verme. Así que voy a poner a prueba una vez más mi autoconocimiento con tal vez el ejercicio más difícil que he hecho en mi vida. Me voy a rapar, me voy a pelar.
Es decir, voy a cambiar mi aspecto físico exterior para reafirmar lo que realmente soy. Es decir, lo que está acá adentro, que es donde yo los invito a rediseñarse para encontrar su verdadera esencia, su voz interior y encontrarse de nuevo con su verdadero ser. Es un ejercicio muy estoico de practicar lo que temo, de verme diferente, raro, mal. Es decir, probar. Entre otros, pues si sigo poniendo atención a lo que piensan los demás de mí. Y si eso me define como me pasaba años atrás antes de rediseñarme. Así es como se reinventa uno, poniendo en movimiento nuevas verdades que nos confronten con lo que somos actualmente y nos acerquen más a nuestra verdadera esencia. Entonces yo me pregunto, ¿será que un nuevo estímulo exterior, es decir, verme radicalmente diferente en el espejo, va a determinar lo que realmente soy yo o cómo reacciono frente a eso? ¿Será que mi ser va a cambiar por no tener el pelo largo? ¿Dejaré de encontrarle sentido a la vida si estoy totalmente pelado? ¿Perderé toda mi fuerza interior y mi pasión como le pasó a Sansón? ¿Ustedes qué creen? Ya veremos.